Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Hilatanaka, Culiacanaca, Marcasinanca, Camisaraki, ¿cómo están? Vamos a empezar la última parte de esta tercera jornada del primer Congreso Nacional de la Diablada Puneña. Para la espectacular Diablada de Bellavista, con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, es un honor llegar a esta parte culminante de este Congreso. Queremos agradecer infinitamente el respaldo, además académico, que le brinda la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad Nacional de Juliaca, la Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas de Lima y la Escuela Superior de Formación Artística de Puno. Además, agradecer a diversas instituciones que han respaldado esta actividad. Muy bien, vamos a empezar esta última parte de la tercera jornada de este Congreso nuestro y vamos a tener como ponente al señor Edwin Quispe Choque de la Federación Regional de Bandas de Músicos. Él va a exponer el tema Trayectoria de las bandas de músicos en los conjuntos de Diablada. Edwin Quispe Choque cursó estudios secundarios en la Gran Uniescolar San Carlos. En la mencionada institución integró la Gran Banda Sinfónica durante 5 años consecutivos. Posteriormente, del 2001 al 2005, cursó estudios superiores en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno, en la especialidad de música, culminando en el programa de complementación académica de la ISFAP, para así después optar el título de bachiller y licenciatura en Educación Artística, especialidad música. Realizó sus estudios en la Escuela de Posgrado, maestría en Ciencias Sociales, mención Arte, Educación Artística en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Docente, promotor cultural en Educación Básica Regular, Educación Secundaria, afiliado al Colegio de Profesores del Perú, filial Puno. Actualmente labora en la institución educativa Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno. También es miembro directiva con el cargo de presidente de la Federación Regional de Bandas de Músicos de Puno, FERBAN, reconocido por el Proyecto Nacional Bicentenario del Perú. Miembro directivo también de la Asociación de Arte Musical Banda Orquesta Supercompacto de Puno. Director musical desde su fundación en la Institución de Arte Musical Banda Orquesta Supercompacto, grupo musical con 20 años de trayectoria, desarrollando talleres de educación musical en niños, jóvenes y adultos con talento musical en el manejo y ejecución de los instrumentos de viento, trompeta, bajo, barítono, tuba, trombón e instrumentos de caña, saxo, clarinete y flauta dulce. Grupo de banda de músicos Supercompacto Puno que tuvo participación en diferentes conciertos a nivel regional, nacional e internacional. Como director musical de la Asociación de Arte Musical Banda Orquesta Supercompacto, logró plasmar producciones de audio musical con repertorio folclórico y de danzas de la región de Puno. Composiciones destacadas, selección de morenadas, morenada puneña, linda morenita, residentes puneños, recuerdos con la Supercompacto, en mi tierra querida Puno, selección de Diabladas, Fuerza Compacto, La Ira del Paso de Fuego, Caporales Virgen de la Candelaria, Culiaguadas, Llameradas, etc. Arreglista de guaños destacados de Puno en versión banda de músicos como O Puno Querido, Cerrito de Guaxapata, Mamita Candelaria, Antología de la Música Puneña. Adaptaciones carnavalescas, características de Puno, en versión banda de músicos, y como puneñista ejecutó conjuntamente con la banda de músicos Supercompacto de Puno temas y arreglos musicales de maestros destacados como el maestro Luis Chávez More
con el tema Suite Fantasía Sicuri, Brisas del Titicaca, Brisas del Altiplano, Travesía de los Andes, El Cóndor Pasa, etc. Participó en diversas actividades de la festividad Virgen María de la Candelaria, acompañando a diversos conjuntos folclóricos como los carnavales de Juliaca, entre otros compromisos culturales, obteniendo premios, resoluciones de felicitación, cuya labor es reconocida por parte del Ministerio de Cultura del Perú, el Gobierno Regional Puno, la Municipalidad Provincial y la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. Así también obtuvo reconocimientos de participación, los más resaltantes al nivel nacional en las provincias de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puerto Maldonado. También a nivel internacional en la hermana República de Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, el Alto, Oruro y también en los carnavales de Arica, Chile, entre otros. Dignísima concurrencia, vamos a invitar al señor Edwin Quispe Choque, representante de la Federación de Bandas de Músicos, con el tema Trayectoria de las bandas de músicos en los conjuntos de Diablada. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bien, señores de la comisión organizadora de este primer congreso de la Diablada Puneña, en la mesa de honor, distinguido público y seguidores que están pues entrelazados en las redes sociales. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hago llegar un saludo cordial a nombre de la Federación Regional de Bandas de Músicos, el cual represento en la presidencia. Bueno, el día de hoy estoy presente para dar a conocer algunos puntos importantes referente a los antecedentes, trayectoria de las bandas de músicos, la música puneña, características y su participación en la Diablada Puneña. Esperamos con este aporte podamos fortalecer nuestra identidad cultural, fortalecer esta declaratoria de la Diablada Puneña como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y por ende nosotros con el compromiso como Federación de Bandas de Músicos estamos comprometidos para poder fortalecer esta declaratoria. Bien, a ver, antes de empezar con la ponencia, haremos dos preguntas fundamentales dirigidas al público. A ver, tenemos de repente una danza, ¿no?, con la participación de la música. ¿Es importante la música en la danza? ¿Se podría danzar sin música? A ver, con estas interrogantes vamos a empezar esta diserción, ¿no?, empezando con banda musical. ¿De dónde proviene el término banda? ¿No? Nos dice, no hemos de repente buscado muchas relatos en donde nos indica que banda es un concepto de significado muy variados. El término, de hecho, puede proceder de diferentes fuentes etimológicas. Cuando tiene su origen en el gótico bandón, ¿no?, que significa bandera o signo, se refiere a un grupo de gente armada y parcialmente de gente que favorece o apoya a alguien, ¿no?, relacionado con la música, un conjunto musical estable. La palabra banda fue utilizada en Europa medieval. Este término significa bandera, denominado que hace un conjunto de músicos que forman parte de los ejércitos. Estas agrupaciones musicales, junto con los conjuntos de músicos que forman parte de los ejércitos, están esas agrupaciones junto con los instrumentos que llevaron a Europa, se fueron estableciendo y cobijando en diversos países de América Latina, donde tuvieron una íntima vinculación, particularmente en las festividades del calendario festivo, donde transmitían a través de la ejecución de temas musicales alegría al gusto de la población
y de los pueblos en ese periodo. Bien, el origen de los instrumentos musicales, ¿no? En la cultura originaria de los incas, los instrumentos eran de viento y de percusión, las quenas, pinquillos y ántaras hechas de caña y otras de arcilla, hueso y metal. Estos instrumentos se utilizaban para comunicar diferentes órdenes en el campo, convocar batallas y celebrar victorias y fiestas litúrgicas en ese entonces. José Vivanco Humeres, ¿no? Es un investigador peruano que hace referencia sobre los instrumentos incaicos, ¿no? Instrumentos musicales que se encuentran en el Museo Inca. En los mismos afanes, este investigador pues elabora y ejecuta, hace una demostración musical que ofrece y explica. Escuchar, por ejemplo, que algunos de sus instrumentos emiten sonidos de animales, como el águila, el cóndor, el colibrí, tan solo haciendo un movimiento, que por la magia del agua y los conductos producen melodías del canto de las aves. La vocación por los instrumentos de viento fue una afición natural por los habitantes de estas tierras. Tras la llegada de los españoles, quienes trajeron instrumentos de viento de bronce, ellos cogieron y se acogieron con gran facilidad y entusiasmo en la práctica de los instrumentos de viento. En la crónica de los indios se hace referencia que el ejército de los conquistadores incluía una banda de guerra conformada por cornetas y tambores. Durante la conquista, estas agrupaciones musicales estaban dirigidas por maestros españoles quienes enseñaban a los criollos, mestizos y los pueblos originarios, quienes tocaban durante las fiestas religiosas, constituyéndose así en el marco musical de la polifonía sacra. Tambores y pífanos en América colonial. Después de culminada la conquista del imperio, que da inicio a la Nueva España, diversos contingentes militares españoles se hicieron presentes en América colonial. Estos grupos estaban acompañados de elementos ejecutantes de música de ordenanza, cuyo objetivo era acompañar el paso de la infantería. En la imagen que acompaña esta publicación del año de 1555, podemos observar que un oficial, ¿no?, abanderado, tambor y pífano del Real Ejército de España, ¿no?, enviados a América para cumplir los servicios militares durante 6 meses, ¿no?, en las colonias de la conquista. El tambor en la historia de la música es uno de los primeros instrumentos musicales fabricados debido a su primitiva y sencilla estructura, que se componía con una vasija cubierta con piel, ¿no?, de cuero de animales, de modo que ésta quedaba tensa para golpear encima de ella y pudiera sonar un fuertísimo redoble de guerra. Desde su invención de este instrumento ha tenido una utilización militar, debido a su versátil, ya que su uso ha sido tan variado como, por ejemplo, el acompañamiento del paso de las tropas y la transmisión de las órdenes. El pífano es un instrumento aerófono de Bessi, de la familia de las flautas traversas. Estos instrumentos suenan gracias al aire que se introduce en los instrumentos mediante el suplido, lo cual requiere una elaborada técnica. Grupo de músicos españoles. Su origen es asiático y su implementación en Europa a partir de la Edad Media, sus integrantes fueron conocidos como ministriles. En la Edad Media, esta expresión era denominada a los músicos que tocaban algún instrumento de viento o de cuerda en oficios religiosos, que también significaba juglar. Bueno, en la actualidad nosotros somos músicos que ejecutan los instrumentos de viento o los instrumentos de cuerda, lo dicen chiveros, ¿no?
o vamos a chiviar, ¿no? Es más o menos esta denominación que tienen, ¿no?, estos ministriles músicos españoles. Pero a lo largo del siglo XV, la palabra juglar declinó progresivamente a favor del término ministril, que se utilizó para designar a los músicos instrumentistas de viento y de cuerda asociados a la corte, a las iglesias o ayuntamientos. Esta técnica de ejecución pasaban de padres a hijos. De los juglares se ganaban la vida cantando y tocando un instrumento. Los ministriles tocaban en los oficios litúrgicos, doblando, apoyando y acompañando la polifonía vocal. Precedían y daban brillo a las procesiones, acompañaban a las danzas, tocaban animadas fanfarrias, anunciaban las fiestas, juego de cañas, zareos, máscaras e incluso marcaban el comienzo de las ventas en los mercados. También acudían a las casas frecuentadas para la aristocracia, ejecutando música profana. La Expedición Libertadora del Perú fue una fuerza militar naval y terrestre creada en 1820 por el gobierno de Chile, ¿no?, con el objetivo de desarrollar un plan libertador rioplatense, ¿no?, José de San Martín, para lograr la independencia del Perú y de esta manera consolidar la independencia en el resto de los países de América Latina. Las bandas de músicos tuvieron procedencia en los preparativos de proclamación de la independencia. ¿No? Tenemos una versión de Fernando Gamio, escribe al respecto, que las bandas de músicos anunciaban con sus aires marciales que se acercaban a la iniciación del acontecimiento y todos salían a las calles a cumplir su derroteo. A la plaza principal fueron llegando los regimientos como los alabarderos de Lima, el batallón número 8, podemos apreciar, ¿no?, en la Plaza Mayor de Lima, ¿no?, con una excelente banda de músicos que capitaneaba un músico mayor, ¿no?, Matías Sarmiento en ese entonces, y los artilleros que conducían los cañones. Podemos ver que hay músicos que también están armados, ¿no?, y da inicio, pues, ¿no?, a las bandas que conforman en ese entonces. De las retretas, desde la época colonial, las principales diversiones públicas eran los toros y el teatro. Las bandas intervenían sobre todo en las corridas del hacho. Otra función muy importante fueron las retretas. En principio, era un toque militar común de la infantería y la caballería, que en general indicaba que la tropa formada o que marchaba hacia adelante diera media vuelta y ejecutaba la retirada. Retreta también se usa para describir una fiesta nocturna y vespertina, ¿no?, en la cual una banda militar o cualquier otra institución recorre las calles ofreciendo una función musical o concierto al aire libre, generalmente en las plazas públicas, parques y paseos. Después de las guerras de la independencia hispanoamericanas, después de las guerras de la independencia, la música militar se hizo frecuentemente en las ciudades gracias a la presencia de diversos batallones de Ejército Libertador. Una vez que terminaban las batallas de la independencia, muchos músicos de las bandas militares se quedaron sin ocupación, pero no necesariamente de sus instrumentos musicales. Por esta razón, la mayoría de los músicos licenciados pasaron a formar parte de las agrupaciones musicales civiles de las ciudades y pueblos del Perú. Transmitiendo sus conocimientos al mismo tiempo, coadyuvaron en la formación de agrupaciones musicales, quienes contribuyeron al desarrollo profesional en las bandas civiles, pues a las bandas civiles de los pueblos iban a parar instrumentos de segundo uso, utilizados por las bandas militares. Al mismo tiempo, los ejecutantes tocaban al oído, aparte no llevaban uniforme, por lo que su aspecto evidenciaba su condición humilde. Las bandas de músicos lo conformaban en ese entonces los campesinos, artesanos y algunos comerciantes. Podemos ver en los gráficos
la participación de los músicos, ¿no? Quienes pues los militares al retirarse, ¿no? Al culminar la guerra, ya pues inician ¿no? a hacer las bandas civiles, ¿no? Por ejemplo, en Puno, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Habitantes de la zona rural en donde utilizan los instrumentos, algunos de forma empírica, ¿no? También tenemos algunas fotografías de la banda de Ancash, Apurímac, ¿no? Del centro del Perú, que estas bandas pues ¿no? Tienen un diferente estilo, ¿no? El estilo de Puno es diferente, ¿no? El estilo ¿no? Es folclórico, y el estilo que tienen pues en el centro del Perú es otro, ¿no? No es igual, ¿no? Nosotros como Puno, las bandas se caracterizan por el folclore, un estilo único, ¿no? En las morenadas, tanto en las diabladas. Características de una banda peruana. Una banda de músicos en nuestro territorio peruano, dentro del acervo cultural y folclórico y social, realizan una importante labor artística trascendental en nuestra sociedad. No podía dejar de lado una festividad sin la participación de una banda de músicos. A través de ello se genera una dinámica indispensable en nuestra sociedad. Una banda de músicos se está integrando por los siguientes instrumentistas que ejecutan determinados instrumentos musicales, clasificados como aerófonos, el bombardino, trompón, tuba, trompeta, flauta, flauta dulce, clarinete, saxofón alto y tuba barítono, ¿no? Y también los instrumentos membranófonos son aquellos instrumentos que producen sonido por medio de la vibración de una membrana o cuero, las cuales podemos clasificar al bombo, la caja, el tambor o la tarola, ¿no? De golpe directo, cuyo sonido se extrae al golpe con un percutor de madera, ¿no? Los platillos y címbalos pertenecen a los instrumentos de percusión, al grupo de instrumentos idiófonos, ¿no? Este instrumento también conocido con el nombre de platos o cimbales, ¿no? Consiste en discos ligeramente concavos, ¿no? Delgados y circulares. Hechos de alineaciones de metal, los compone las bandas de músicos, lo integran, ¿no? ¿No? De 25 a 60 integrantes, ¿no? Músicos hábiles en el manejo instrumental. Podemos también resaltar la primera banda, ¿no? La llegada de la primera banda, ¿no? A Cusco con el ejército español para reprimir la liberación de Túpac Amaru. Fue en enero de 1781, ¿no? Que causó una profunda conmoción en la población, ¿no? De la zona, ¿no? Quechua. También debemos anotar que las cornetas y los ejércitos libertadores, ¿no? A la sensibilidad popular pronto fueron asimiladas por el folclore. En fin, lo cierto es que esto es foráneo, ¿no? Que reclaman entonces los bolivianos, ¿no? De repente ellos ¿no? utilizan nuestros guañitos centenarios o temas, ¿no? Del Perú oriundo, y ellos lo adaptan a otros movimientos y prácticamente, ¿no? Es como si se apropiaran de nuestra música, ¿no? Del Perú. Bien, pasemos a lo más importante, ¿no? De los antecedentes españoles, ¿no? Tenemos la festividad Virgen de la Candelaria, en donde para los músicos, ¿no? También conocedores de toda la población, nos indica que la Virgen de la festividad de Puno, Perú, la imagen fue traída el 2 de febrero de 1583 desde el Cádiz de Sevilla, ¿no? Donde partían los galeones del Imperio Español que transportaban a las autoridades políticas y religiosas enviadas a sus colonias. En 1781 fue elegida por los puneños como la patrona de la ciudad, ¿no? De Plata, Puno, la Virgen de la Candelaria, Puno, Perú. También ¿no? El 2 de febrero hacen una fiesta en su homenaje. Podemos ver en los gráficos, tenemos el santuario, ¿no? Del Templo San Juan, ¿no? En donde
se encuentra nuestra Santísima Virgen de la Candelaria. El investigador Juan Palau Verástegui, ¿no? Hace un estudio en antropología, ¿no? Sobre el origen de la diablada puneña, en donde nos indica que la diablada puneña es una danza originaria, ¿no? Del departamento de Puno, Perú, y representa la lucha entre el bien y el mal. Es una danza mestiza que exhibe los elementos de religiosidad autóctona y cristiana. Su origen, por recientes estudios, se basa en las tradiciones de adoración a la Pachamama nacidas en Juli, en la colonia. En 1577, los jesuitas se establecieron en Juli, Puno. En los días festivos se realizaban funciones teatrales a los que ya estaban acostumbrados los aymaras y se presentaban comedias y autos sacramentales. El doctor Ricardo Arbulú indica que en su carta el padre Diego González Holguín a su superior, los jesuitas en su misión en Juli enseñaron a los nativos un canto danza sobre los 7 pecados capitales y cómo los ángeles vencen a los demonios para cristianizar a los habitantes de la zona. Juli fue conocida como la Roma de las Indias. Juli es uno de los centros culturales donde se difunde la figura del diablo. Ancianos aymaras exponen cómo se regocijaban por la batalla entre los arcángeles y demonios. El mito narra cómo el Padre Jesucristo denominaba el reino del bien y su hijo Supaya fue contaminado por el mal. La lucha terminó cuando Supaya vence al Padre, ¿no? Nivelándose las fuerzas entre ambos. Por ello danzan, festejando, cuando se equilibraron las fuerzas, porque fue el momento en que el mundo empezó a avanzar. Posteriormente, en 1965, se crea la Federación Folclórica Departamental de Puno y a partir de dicho año se encarga de la organización del concurso de danzas que se desarrolla hoy en día en el Estadio Enrique Torres Veloz. Bien, podemos apreciar una demostración que hace el ángel del bien y del mal. Las bandas de músicos en la festividad Virgen de la Candelaria. La participación de las bandas en las festividades religiosas y culturales del altiplano peruano inicia desde la década 40 del siglo pasado, inicialmente en la época prehispánica colonial y parte de la republicana. La música para las diferentes danzas era autóctona, con instrumentos rústicos, zampoñas, quenas, pinquillos, tambores con pieles de animales. Los primeros músicos provenían de la zona rural, aymaras y quechuas. Estas aprendieron de música en las bandas de guerra durante la época republicana. Los registros más antiguos de presencia de las bandas musicales provienen de Jota, Puno, en el año de 1912, con la banda de los aymaras, adiestrado por frailes misioneros de la religión católica. También participaron frailes italianos, franceses, españoles, alemanes, etc. Luego convertidos al adventivismo con instrumentos facilitados por los misioneros norteamericanos. Así se puede mencionar las primeras instituciones musicales de bandas de músicos en la década de 40 que fueron famosas por componer el himno de las morenadas, diabladas, llameradas, cuyaguadas, entre otras. En el Perú, los pioneros fueron las bandas inicialmente, ¿no? Alomía Robles, de Yunguyo, ¿no? Juventud Ondas del Titicaca, Juventud Melodías de Yachón, ¿no? Que está vigente con el nombre de Supermelodías, ¿no? Que tiene más de 71 años de vigencia, ¿no? Pasado la década de los 60, ya iban conformando los músicos de 10 a 15
integrantes, ¿no? En esta década destacaron con notoriedad las primeras bandas provenientes de lugares como Yunguyo, Alomía Robles, de Ilave, Municipal de Pilcuyo, de los hermanos Cáceres, Chinchera, Rosario Central, Chucuito, Ritmos Churo, Vilque, Voces Guairas, Capachica, San Lorenzo de Izañura, Santa Cruz de Izañura, en Pirapi, Chucuito, la banda de músicos Juventud Pirapi de Chucuito, en Cota, Imperial, en Puno, la banda 10 de febrero y 2 de febrero, ¿no? Y las melodías de Yachón, ¿no? De todas estas bandas destacó, ¿no?, la banda Alomía Robles, con el nombre de Pajana de Yunguyo, del maestro Doroteo Quispe, acompañado inicialmente a la Morena Orcapata y luego posteriormente a la Diablada Bellavista. En la década de los 70, los músicos ya van aumentando, van conformando de 15 a 25 músicos. En esta década, en Puno, destacan las bandas vigentes en la actualidad. Banda Popular de Chinchera, que nació de la comunidad de Chinchera, que pertenece al distrito de Chucuito, la antigua capital del Reino Almara, Tupicaje. Asimismo, la espectacular Superandino del distrito de Pilcuyo, provincia del Collao Ilave. Ambas bandas han recorrido diferentes pueblos del Perú y Bolivia. La trayectoria que tienen es incomparable. Asimismo, podemos resaltar la destacada participación de la banda Superandino, que participó años consecutivos en la espectacular Diablada Bellavista de Puno. En la década de los 80, ¿no?, ya formando por 25 a 35 integrantes, destaca la banda Superliberal de Puno, que fue considerada en los años 80 y 90 como la mejor banda del Perú, por contar con mejores músicos puneños. El reconocimiento que tiene los lleva a París, Francia. Es la primera banda puneña que sale a otro continente en el año 2001, mérito que llevó a ser en la actualidad Intercontinental Liberal de Puno. También nace en la ciudad de Tacna la primera banda musical fundada por migrantes puneños aymaras, la banda Nueva Alianza y Amautas de Tacna, dirigido por los maestros Flores, provenientes de la comunidad de Jota del distrito Platería, Puno. En la década de los 90, ¿no?, ya conforman, ¿no?, las bandas de músicos de 35 a 50 integrantes. Es la mejor década de las bandas puneñas, ya que durante 40 años pocas bandas puneñas pudieron posicionarse en la danza pesada, ya que los alferados preferían importar bandas del vecino país por estar de moda. Además, la morenada empezó a tener un auge e importancia en Puno, recién desde los años 80, motivo por el cual los músicos puneños vieron la oportunidad para fundar nuevas bandas para la danza pesada del Perú y así poder entender el requerimiento musical de las morenadas de Puno. De esta forma nacieron bandas como la Real Interval de Puno, dirigido por el maestro Donato Quispe, ex integrante de la banda Real Imperial de Oruro. Asimismo, aparece la banda Real Majestad de Juliaca, Voces Aymaras, de Juliaca, ¿no?, acompañado también la banda Real Majestad a la Diablada Bellavista, ¿no? También, de igual manera, la banda Espectacular Super Compacto, que acompaña a la Diablada Bellavista, ¿no?, en su presidencia del doctor Eber Tuero, y en Tacna aparece el Sonido Espectacular Amautas, dirigido por René Mendoza, ¿no?, oriundo de Desaguadero, Puno. ¿No? Estas bandas mantienen un lugar destacado en la Candelaria, que son requeridas por las agrupaciones y conjuntos folclóricos. En la década de 2000 ya conforman las bandas de músicos de 50 a 70 integrantes. En esta década, la morenada y diablada puneña han traspasado fronteras internacionales porque se baila en Chile, Argentina, Brasil. Asimismo, llega a otros continentes gracias a los residentes puneños. Y también se posiciona en las ciudades grandes como Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, entre otras ciudades del Perú. Aparecen las siguientes bandas de músicos más importantes:
En el año 2003, la banda Intocables Rivales de Tacna. En el año 2005, la banda Juventud Faraones. En el año 2006, Show Mayas de Puno. En el año 2009, la banda de músicos Show Majas, parte de los Mayas, Perú. En el año del 2010 al 2017, nace una banda de trayectoria y caracterizada en diabladas, en temas de diabladas, la banda de los hermanos Herrera, la banda sideral de Tacna. En la década de 2010, conformado de 70 a 150 músicos, consolidado de la danza pesada de la Morena. Asimismo, las bandas aumentan el valor económico, llegando a costear más de 15.000 nuevos soles por día. Esta década tiene aspectos positivos y negativos. Entre lo positivo se puede resaltar la mejora de la interpretación musical. Las diferentes bandas, en un afán de competir, han mejorado su repertorio musical, con diferentes danzas y ritmos internacionales. Además, los músicos son egresados de las escuelas profesionales, tanto de formación artística, ESFAS, que existen en la región de Puno, como Mo, Pilcuyo, Puno y Juliaca. Posteriormente, destacan las bandas de músicos. En el año 2011, la banda instrumental Mi Perú, del maestro Raúl Víctor Mamani. En el año 2013, las bandas de músicos, la Star Unión, dirigida por Alberto Ruelas. En el año 2014, la banda La Grande de Puno, dirigida por Blander y Johnny Condori. En el año 2015, Show Selecta. 2016, Perú Sinfónico. El aspecto negativo de esta década se presenta por el hecho de que importantes bandas han sufrido notables divisiones, lo que ha obligado a los directores a buscar nuevos talentos que aún no se adaptan al estilo musical, pero continúan en el trabajo de la superación musical. Sin duda es un panorama difícil para algunas bandas, sin embargo muchos han tomado como una oportunidad para aumentar la lista de las bandas de músicos en Puno. Desde el año del 2015 la mayoría de las bandas musicales en la Candelaria de Puno son peruanas, lo que demuestra que las bandas bolivianas paulatinamente van perdiendo el espacio en Puno. Finalmente se debe resaltar que es un resumen general de las bandas en la Candelaria. Hay muchas buenas bandas que no han sido mencionadas y participan en diferentes agrupaciones, en diferentes conjuntos folclóricos. De repente se nos escapa algunas instituciones musicales, pero sin embargo estamos en el compromiso de posteriormente dar datos precisos sobre todas las instituciones que participan en la festividad de la Candelaria. Anterior a las conclusiones, las bandas de músicos y su participación en la Diablada. Inicialmente, la música que acompañaba a los danzarines de la Diablada era interpretada por los sicuris, utilizando el instrumento de caña, zampoña, que es un instrumento originario de la cordillera de los Andes, utilizado especialmente en el altiplano andino, en el Perú. Es declarado este instrumento Patrimonio Cultural Inmaterial por el Instituto Nacional de Cultura del Perú en ese entonces. José María Arguedas, en su libro Danza de los Sicuris, en 1943, describe cómo los diablos acompañaban a los sicuris en Sicuani y Cusco. Indica que es una innovación al sicuri bipolar tradicional que ahora incorpora a comparsas de diablos y se transforma el sico moreno. Los diablos no tocan zampoñas, solo abren camino al sicuri, con sus tridentes saltos satánicos y pasos con rugidos malignos con el trinche en la mano. La música, en otro tema, debe ser señalado como parte de la controversia,
La diablada es una danza de movimiento allegro, es decir, de pasos con saltos ágiles, a ritmo de su sucesión musical interpretada por la banda de músicos en la actualidad. Allegro, del italiano rápido, animado y con energía. Es un término musical que hace referencia a una indicación de tiempo equivalente a deprisa. En su composición está estructurada en compás de 6 octavos. Normalmente va seguido de otro término en italiano que da más precisión sobre cómo debe de ser el carácter del tema musical y la velocidad de la interpretación, como allegro molto, que significa muy rápido o enérgico. La danza de la diablada puneña actualmente es ejecutada por instrumentos europeos, muchas de las cuales terminan de constituirse tal como los conocemos hoy en el siglo XX, posterior a ser testigos de observar por los años nuestras danzas originarias del altiplano puneño en el Perú. El estilo de la danza de la diablada puneña, previo a un trabajo de investigación de investigadores y analistas y comentarios de los portadores y danzarines puneños, proviene de la tarantella italiana. La tarantella es un baile popular del sur de Italia que tiene un movimiento muy vivo. En su forma moderna más común es una danza de galanteo entre parejas con una música en un compás de 6 octavos que va aumentando progresivamente su velocidad y que va acompañada por castañuelas y panderetas. Tiene 2 partes bien diferenciadas, una en modo menor y la otra en mayor. La música en la diablada puneña, la frase musical está constituida por 3 periodos, de 8 compases cada una de ellas, ¿no? Cada compás es un periodo, ¿no? Los 2 primeros periodos los interpretan los instrumentos de sonidos altos o agudos, llámese las trompetas, clarinetes, flautas, saxo alto, etc. Y el tercer periodo, con un puente, ¿no?, lo interpretan los instrumentos de sonidos graves o bajos, como son las tubas, helicón, barítono, eufonios, saxo tenor, bombardino, etc. Con el acompañamiento del trombón de vara transpositor y instrumentos de percusión como tarola, bombo, platillos, que darán al ritmo a la composición musical. Todos los periodos se ejecutan en una métrica de compás de 6 octavos en su forma moderna y más común. La diablada puneña es una danza de galanteo de bloques, de diablos, chinas, diablesas, osos, caporales, cholitas, el ángel del bien y del mal, la representación de los diablos de los 7 pecados capitales, las figuras como dragones y máscaras, y su infaltable china diabla, que es la china supay, también conocida como cachudiabla, quien realiza movimientos sarcásticos de gracia y lujuriosos que tientan al mundo. Se interpreta en un espacio escénico abierto. En su forma se destacan la expansión de los movimientos ágiles y los saltos vigorosos dentro de su movimiento corporal coreográfico. También debemos de mencionar que posee una serie de personajes claramente identificados que asumen distintas funciones y posiciones en la ejecución. La línea de la diablada es, por tanto, una danza religiosa, católica y de raíz prehispánica que se baila año tras año en la festividad Virgen de la Candelaria y otras festividades según el calendario festivo de la región Puno. También debemos de señalar que la diablada puneña es declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y como parte de apoyo, la Federación Regional de Bandas está en el compromiso de fortalecer que esta danza se fortalezca y también, ¿no?, contribuir con nuestra identidad cultural. Por otro lado, debemos mencionar
que a comparación de la diablada boliviana, ¿no? Su composición se escribe en compás de 2/4, ¿no? Ahora últimamente ya lo hacen en 6/8, ¿no? Es un tiempo, ¿no? En un tiempo de marcha a ritmo brioso, ¿no? A lo que respecta a la música, es importante destacar la influencia de la música europea y las bandas militares. De hecho, se ha señalado una de las melodías utilizadas de la diablada boliviana, que proviene de una marcha francesa, ¿no? De la época napolitana, que fue incorporada al repertorio festivo andino a través de su influencia de las bandas militares europeas. De igual manera, hoy en día, las bandas de músicos de Puno en la danza de la diablada presentan composiciones originales, ¿no? Cada año las bandas de músicos renuevan su repertorio musical, ¿no? De composiciones endiabladas, ¿no? Para de repente cambiar, ¿no? Nuevos temas, y fortalezcan de repente también al conjunto folclórico con letras, ¿no? Que identifican, ¿no? A los conjuntos folclóricos, ¿no? Tenemos variedad, ¿no? En cuanto a composición de banda de músicos, variedad de composiciones musicales, ¿no? También debemos indicar que las bandas de músicos se preparan, ¿no? 2 meses o 3 meses con anticipación para participar en la festividad Virgen de la Candelaria. Esto, ¿no? Ya alistan los temas, ¿no? A ejecutarse durante la festividad para dar un realce, ¿no? Y a satisfacción de los danzarines y bailarines, de los danzarines pues que participan en la festividad Virgen de la Candelaria. Podemos ver en los gráficos, ¿no? Algunas bandas de músicos que participan y que son reconocidas por el estilo de diablada, ¿no? Tenemos la banda Sideral, la banda Ritmos, la banda Liberal de Puno, la banda Super Andino, la Super Impacto, como también últimamente, ¿no? Las composiciones de la banda Mi Perú, ¿no? Del maestro Víctor Raúl Mamani, quien también tiene unas composiciones, ¿no? Al estilo italiano, ¿no? Se ha visualizado sus composiciones, ¿no? Que proviene también del estilo de la tarantela, ¿no? Bien, según las conclusiones, tenemos las conclusiones de que efectivamente, pues, ¿no? La danza de la diablada, pues, está, ¿no? Al estilo de la tarantela italiana, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Las conclusiones, ¿no? Y también la composición de los temas de la diablada, ¿no? Que están en 6/8, en una frase de 3 periodos ABC, que cada periodo está conformado por 8 compases, ¿no? Con su llave de retorno. Bueno, las recomendaciones también a nuestras autoridades para que sigan impulsando y fomentando la participación de nuevos colectivos en diablada. Esto para que fortalezca, ¿no? La participación de esta danza de la diablada puneña, y también puedan velar, ¿no? Por nuestra identidad cultural, y también fortalecer, ¿no? Nuestras danzas, que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bien, agradezco la invitación para dar a conocer estos puntos de vista. Esperamos que contribuya, ¿no? Con el fortalecimiento de la declaratoria de la diablada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a esta exposición que acabamos de escuchar de parte de Edwin Quispe Choque, presidente de la Federación Regional de Bandas de Música. Vamos a invitar a continuación al maestro antropólogo Walter Rodríguez Vázquez para que pueda formular interrogantes al señor
que acaba de intervenir, Edwin Quispechuque. Adelante, profesor Walter. Buenas tardes, profesor. Gracias por su exposición, bien esclarecedora de la capacidad de organización de la FERBAN, sus obligaciones que tienen de aglutinar a todas las bandas que felizmente se han asociado después de un buen tiempo que estaban prácticamente aisladas y cada una pues de las bandas hacía lo que podía y no tenía una capacidad o digamos una organización que pueda proteger también vuestro trabajo, porque lo que hacen ustedes es trabajar. Esta mañana decía con Benjamín Velasco que mientras los diablos, los morenos, las chinas están bailando, los que están trabajando son los músicos, ¿verdad? Es una formación laboral por eso. Sí, efectivamente, las bandas de músicos ya para participar en la festividad Virgen de la Candelaria ya se preparan con anticipación. Sabemos que la festividad Virgen de la Candelaria es una vitrina para las bandas de músicos. Ellos invierten tiempo, dedicación, esfuerzo y en la presentación pues de igual manera lo que aportan la uniformidad, ¿no? Salen con trajes elegantes, nuevos, para impresionar a los turistas nacionales y extranjeros. Bien. La danza se ve, se aprecia, pero la música también se ve, no solamente se oye. Entonces, respecto a esta afirmación, al final de estas dos reflexiones que voy a hacer, le voy a preguntar, ¿qué se siente, qué siente un músico cuando está interpretando música para un grupo que está danzando? Por cierto que también dice la música se ve, y le explicaré luego. Pero hay algún aspecto que yo quisiera incidir como una reflexión para la federación. Que puedan hacer trabajos de investigación, ustedes son académicos. No solamente las bandas acompañan a las danzas de luces, diría mestizas, ¿no? En Santiago de Pupuja hay una danza, Capitán Santiago, donde acompañan con cornetas de latón y están, digamos, se les ha ampliado todo el recorrido de tubo, el tubo original de una corneta común y corriente, y se le ha adicionado un trozo más y bailan al ritmo de una marcha y sin embargo tocan con un bombo y los músicos visten trajes típicos de la danza Capitán Santiago mientras están danzando en Santiago. Esta música que sería bueno que ustedes la recojan y la puedan también analizar, ¿no? Ustedes son académicos, escriben música, sería interesante desde ese punto de vista de investigación. Y también ha hecho usted una relación de muchas bandas desde un principio de que han aparecido. ¿Es posible que la FERBAN pueda elaborar o digamos construir un catálogo de bandas, un catálogo de música de bandas? Porque están diseminadas toda vuestra producción. Desde el sur hasta el norte hay producción y han aparecido bandas donde nunca había esa tradición, por ejemplo en Zambia. En Ayaviri hay bandas ya instaladas, lo que antes no había. Entonces es necesario también hacer un catálogo. Ojalá que pudieran emprenderlo, eso va a ser un trabajo bastante largo, pero es necesario, porque una federación debe tener un repositorio de lo que producen, ¿no? Y eso lo hemos recomendado inclusive a la Federación Regional de Folclore. Eso como recomendación sobre su catálogo. Y finalmente, usted habla en las recomendaciones, al final, sobre un estilo musical. En las estudiantinas también se habla de estilos, ¿no? Bueno, yo sí pertenezco a una estudiantina. Pero dígame, profesor Quispe, ¿es posible escribir el estilo en una partitura? Esa sería mi segunda pregunta. La pregunta es rápida nomás. ¿Qué sienten ustedes cuando tocan para una danza de ustedes? Dice, la música también se ve. Y nosotros hemos estudiado los gestos, los movimientos de los músicos. Entonces no solamente vemos la música, también los vemos a ustedes. Esa es la primera pregunta y la otra sobre el estilo musical. Gracias por la atención. Bien, referente a los estilos. En una partitura
no se puede describir un estilo. El estilo nace, ¿no? Podemos hablar en el aspecto musical, como también en el aspecto de los danzarines. El estilo lo hace el músico. Por ejemplo, vemos, ¿no?, en el estilo de la Diablada puneña. El estilo que tiene la Diablada peruana es más rápido que la danza, es más movido, ¿no?, que la Diablada boliviana, ¿no? Si de repente escuchamos algunas interpretaciones de Diablada bolivianas, podemos apreciar que es lento, ¿no? Y el estilo de Perú es más ágil, más vivo, ¿no? De repente en una cadencia, ¿no?, de 120 por negra, ¿no?, hasta 130, ¿no?, por negra, en una velocidad ágil, pues, ¿no? El estilo lo hace el músico. De igual manera pues en los danzarines, ¿no?, en la forma del baile, ¿no?, la gracia, la simpatía, ¿no?, el derroche de la belleza, ¿no?, la estética de los danzarines, ¿no? Son estilos que predominan, pues, ¿no? Y esto identifica, pues, ¿no?, la expresión, ¿no?, tanto de los danzarines como de la música. Por ejemplo, el estilo, ¿no?, de las bandas del centro del Perú. Podemos mencionar, pues ellos tocan sus guaños, ¿no?, al estilo centro, ¿no?, apurados, alegres, ¿no? Y lo que es, pues, ¿no?, el estilo puneño es diferente, ¿no?, en lo que concierne a banda de músicos. Es más cadencioso, lento, más, ¿cómo se puede decir, no?, más disfrute a la música, ¿no?, en la ejecución instrumental. Bien, por otro lado, la pregunta referente a qué era, maestro. La música se ve. Me preguntaba sobre cómo la música se ve. Le decía si la música se ve. Nosotros vemos la danza, los movimientos, pero la música también se ve, no solamente se escucha. ¿Qué opina usted? Sí, la vista pues es esencial, ¿no?, de repente para poder ¿no?, interpretar, leer las partituras, ¿no? Hoy en día pues la música no es de repente tocar al oído. Sabemos que hay temas compuestos, instrumentados, orquestados, y la vista pues es esencial, ¿no?, para poder ver y apreciar, ¿no?, y ejecutar, ¿no?, a lo que indica. Bien, muchas gracias. Agradecemos infinitamente la gentileza que ha tenido el presidente de la Federación Regional de Bandas de Músicos, Edwin Quispe Choque, con esta exposición, trayectoria de las bandas de músicos en los conjuntos de Diablada.